Buenos días. Mi nombre es Andrea Restrepo. Yo soy especialista en medicina vascular de la Universidad de Antioquia y hoy vengo a hablar un poquito como este tema de los dispositivos remotos, digamos que específicamente en todo el escenario cardiovascular. Vamos a tratar también como de mirar qué evidencia tenemos específicamente en medicina vascular. Digamos que esto ha sido como algo de lo cual he venido como leyendo mucho últimamente. Me parece que puede tener como mucha aplicabilidad en el quehacer de nosotros como médicos y más, pues específicamente nosotros que atendemos como tanta población en riesgo. Y creo que tenemos que irnos familiarizando con muchos términos, con ciertas evidencias que ya tenemos, porque esto ya no es el futuro, yo creo que ya es el presente y tenemos que pues estar, digamos, como a la vanguardia con todas estas cosas. Entonces, pues digamos que los dispositivos portátiles, que es comercialmente, pues obviamente esto es un anglicismo, son los wearables, están cada vez más presentes en el monitoreo de la salud cardiovascular. Esto viene creciendo muchísimo porque ya tenemos muchos más sistemas de medición, y eso, pues digamos que la base de todo es poder recopilar de forma continua datos fisiológicos y de comportamiento del paciente. Entonces, cuando hablamos de los dispositivos implantables o de estos wearables, digamos que la experiencia que se tenía antes era con dispositivos netamente implantables, que son los dispositivos que se están utilizando desde ya hace varias décadas, que todos conocemos. En estos, por ejemplo, tenemos los marcapasos, los cardiorresíncros, que son dispositivos que se utilizan más que todo en el ámbito cardiovascular y que obviamente ha sido de donde se ha sacado la mayoría de las experiencias. Sin embargo, pues esto digamos que ha venido cambiando, y cuando ya empezamos a hablar de estos dispositivos remotos, ya no solamente estamos haciendo referencia a los dispositivos implantables, sino que ya empezamos a tener un montón de dispositivos que están al alcance de todos los pacientes, incluso en pacientes sanos. Entonces ahí ya tenemos los relojes inteligentes, tenemos brazaletes de actividad, anillos, monitoreos de cabeza, que específicamente son gafas, como los Google Glass, que pues son, dispositivos que nos miden como ciertas variables, e incluso ya tenemos ropa inteligente. Entonces ya hay incluso unas medias que le pueden a uno medir como ciertas variables hemodinámicas. Esto digamos que un poquito más en el ámbito de rendimiento, por ejemplo, unos pantalones de yoga que le miran a uno las posturas para mirar que si esté teniendo buenas posturas o no. Entonces, esto viene en un crecimiento impresionante, y si bien pues seguimos marcando la parada es más que todo con los dispositivos implantables, pues venimos en un crecimiento de forma muy acelerada del resto de las tecnologías. Esto es un reporte del 2020 que se hizo en el Euromonitor, donde empiezan a mirar cómo es el impacto de estos dispositivos en el mundo, y obviamente pues en los países desarrollados. En Suecia al 2020 donde más se tenía, digamos, como ya implementadas estas tecnologías. Obviamente Estados Unidos venía con una alta penetración porque ya son los que tienen mayor trayectoria y porque muchas también de las empresas están ubicadas en Estados Unidos, pero sí es llamativo que los países, digamos, como subdesarrollados, Singapur, por ejemplo, ha venido como en vanguardia, esto específicamente porque desde el gobierno empezaron a incentivar estas tecnologías, para poder, digamos, como tener un mejor acceso incluso a ciertas variables y a ciertos impactos en la calidad de vida de los pacientes. Específicamente en Colombia tenemos una tendencia que viene en aumento. Esto fue también en el estudio que se realizó al 2020, no tenemos actualización, pero que se veía como una proyección al 2024, en el cual había un crecimiento hasta de un 31%, ubicando a Colombia incluso como uno de los países en Latinoamérica en el que más tasa de crecimiento se estaba mostrando. Entonces esto ya no es ajeno a nosotros. Nosotros también ya venimos con un incremento pues en la utilización de estos dispositivos, y que pues va finalmente a continuar creciendo hasta el punto en el que un dispositivo de estos se convierta, como ahora es un smartphone o un celular, que casi que están pues digamos como por toda la población y al alcance de todos. Eh,
Digamos que ahí una de las grandes ventajas que tienen estos dispositivos es que pueden superar esa limitación de registros intermitentes que se realizan en los controles médicos tradicionales. Cuando uno va a ir a ver un paciente, uno ve el paciente y eso es como si fuera una foto. Yo estoy viendo el paciente en ese momento, pero ahora con estas tecnologías es como si yo ya dejara de ver al paciente como una foto y empezara a ver al paciente como un video, porque vamos a tener unos registros que ya son continuos, que son de datos incluso, pues que pueden llegar a ser datos ilimitados. Y eso va a tener diferentes papeles en la medicina, vamos a tener el papel, digamos, como más estudiado, que es en prevención primaria, y es para la modificación de estilos de vida, entonces para la población sana, para los incentivos de que la gente empiece a moverse un poco más, contando, digamos, como todo esto de los pasos, de kilómetros y todo esto, pero también ya tenemos evidencia para detecciones precoces y para diagnóstico precoz. En esto específicamente tenemos mucha más evidencia en la parte cardio, en arritmias, y ya se están, por ejemplo, el Apple Watch ya mandó la certificación para la FDA para la detección de enfermedad coronaria, de infarto agudo del miocardio, y obviamente también tenemos como en la prevención terciaria, que termina siendo como esto parte de rehabilitación, en el cual también vamos a ver que nos vamos a centrar un poquito específicamente en la enfermedad arterial periférica, porque es donde vamos a tener un poco más de cabida para este tema. Entonces, sin duda, es algo de lo cual tenemos que ir aprendiendo. Tenemos industrias multimillonarias ahorita que vienen invirtiendo muchísimo en estos dispositivos. Esto también tiene un impacto, así como la industria farmacéutica, para entre competencias, entre dispositivos que puedan llevar a mayor, digamos, como rendimiento del dato, a mayor captación de datos, interpretación. Entonces, esto viene creciendo y viene cambiando de forma permanente, y que ya definitivamente todos pues tenemos familiares o incluso nosotros tenemos dispositivos que nos pueden medir un montón de variables, ya hace parte de la vida diaria, entonces tenemos que buscar cómo se le va a dar a esto un uso en la práctica clínica. Obviamente esto viene con un montón de desafíos, vamos a tener desafíos como la privacidad de datos, las validaciones de los dispositivos, cómo puede esto hacer parte del sistema de salud con regulaciones y con CUPS y con los reembolsos desde parte de las aseguradoras, y obviamente las plataformas o el recurso humano que sea el ideal para el análisis de datos, porque si bien esto es como un video que nos muestra datos, a veces nos muestra más datos también de los que nosotros sabemos interpretar. Entonces, los dispositivos portátiles, ya específicamente hablando, no de los implantables, sino de los remotos, van a tener también, digamos, como unas clasificaciones. Tenemos el de uso general, que es lo que está en el mercado público, que el objetivo inicial de estos dispositivos era más que todo el bienestar, toda esta parte de fitness, de entretenimiento, que se puedan vincular con el celular para notificaciones, pero digamos que esto ha ido como migrando, ha ido cambiando, porque entonces ya empiezan a tener también un uso clínico. Estos que estaban estipulados para uso clínico, por lo general, son, por ejemplo, los dispositivos para medición de glucosa, que son dispositivos que de igual manera necesitan una supervisión médica, que necesitan supervisión por entes, pues digamos como la FDA o como el INVIMA, pues en nuestro medio, para poder regular y mirar como cuál es de verdad la eficacia de estos dispositivos para, como herramienta diagnóstica o de seguimiento para los pacientes, pero que, como les digo, ya hay una línea invisible entre este uso de uso general y de uso clínico, porque ya estos de uso general también se están convirtiendo en dispositivos de uso clínico. Y hay otros que son específicamente diseñados para investigación, que tienen mucha precisión, pero que estos no están disponibles comercialmente. ¿Qué son, digamos, como las tecnologías que nos están midiendo estos grupos de dispositivos? Entonces ellos tienen diferentes bases fisiológicas, cada una enfocada para la medición y para la determinación de ciertas cosas. Entonces tenemos los acelerómetros, que la mayoría de los relojes y de los dispositivos remotos lo tienen. Hay otros que ya sí tienen unas tecnologías un poco más complejas, como la fotopletismografía o el electrocardiograma, y otras que han estado más en el ámbito de investigación, pero que ya los dispositivos también están tratando de implementar para hacer las detecciones de muchísimas más variables, como el seismograma y el balistograma, cardiograma, que pues digamos que esos ya incluso nos podrían llegar a mirar variables tan específicas como, por ejemplo, el comportamiento de volumen en el corazón, y mirar las fracciones de eyección, mirar, digamos, cómo hay
toda la hemodinámica específicamente de las válvulas y todo esto, y finalmente ese será el futuro. Ya todas estas otras herramientas quedarán como herramientas diagnósticas y de confirmación, pero esto terminará muchas veces siendo el tamizaje. Estas son las aplicaciones en las cuales se pueden tener estos dispositivos, digamos, como medición, y en qué escenarios de la clínica se podrían implementar. Entonces, para la medición de la actividad física, pues ya vamos a mirar bien cuáles son los estudios que avalan todo esto, pero eso tiene una aplicabilidad gigante para prevención primaria, para prevención secundaria y como para todo el tema de rehabilitación, lo mismo que las mediciones de la presión arterial. Ahora pues también está pues como cogiendo muchísima fuerza todo lo que tenga que ver con la monitorización del sueño, porque ya nos hemos dado cuenta que además eso puede tener también implicaciones en detecciones y en alertas tempranas para ciertas patologías. Ya incluso en la psiquiatría se está estudiando muchísimo cómo puede llegar a ser este comportamiento del sueño e incluso de variables hemodinámicas como la frecuencia cardíaca, los microdespertares, el REM, todo esto para detecciones tempranas de crisis de ansiedad y de depresión. Entonces, definitivamente en la medicina, no únicamente en la parte cardiovascular, todas estas medidas se han empezado a estudiar como posible impacto para detecciones tempranas de complicaciones de muchísimas enfermedades, y obviamente toda la parte del ritmo cardíaco, en el que tenemos tanto la frecuencia cardíaca como la valoración de ritmo para la detección, por ejemplo, de fibrilación auricular, pues para monitorizaciones, para ajustes de manejo y para también alertas de detecciones tempranas de complicaciones. Entonces, estas son como las medidas básicas que podría tener un reloj. La presión arterial todavía no está implementada en los dispositivos remotos, específicamente en relojes, en manillas o pues obviamente no en anillos, pero las tecnologías ya se están tratando de desarrollar para que todo esto esté vinculado únicamente a un dispositivo y el paciente no tenga que tener además de esto otros en su casa como los tensiómetros. Entonces, ¿cuál es el rol aquí en la inteligencia artificial? Vamos a tener un montón de datos, ya contamos con eso, o sea, ya hay pacientes que le llegan a uno diciendo, venga, es que el reloj me está detectando tantas cosas, tales cosas, entonces llegamos con muchos volúmenes de datos y pues sí se necesita además una herramienta adicional de inteligencia artificial que pueda procesar estos datos, filtrar todos estos artefactos y todo el ruido que puedan generar estos dispositivos y poder tener unos patrones que puedan llegar a ser clínicamente útiles y hacer algoritmos para poder tener tanto un aprendizaje continuo que lo hace pues como todo esto del machine learning y la personalización específicamente en la patología en la que nosotros estamos buscando. Este es el rol de la inteligencia artificial con sus tipos. Podemos tener una inteligencia artificial que tenga un comportamiento supervisado, no supervisado, semisupervisado, o uno que se llama el GTAI, que es el, el, el que se utiliza en la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial, que es el aprendizaje de prueba y error para que ellos mismos vayan ajustando sus algoritmos. En el supervisado es con datos etiquetados, entonces, por ejemplo, específicamente este es el que se utiliza para la detección de fibrilación auricular. Eso se le da un comando específico. Si usted detecta esto y esto es una fibrilación auricular y de eso no se puede salir. El no supervisado es que te empieza a generar como fenotipos y te empieza a agrupar diferentes variables para diferentes interpretaciones, y tenemos el semisupervisado, que ya es específicamente en el cual se pueden como jugar con estas dos variables que funcionan más para poblaciones pequeñas. Entonces todo esto es el papel que puede cumplir la inteligencia artificial para ayudarnos con filtrar toda esta información que nos puedan dar estos dispositivos. Entonces vamos a empezar a hablar como en diferentes contextos. El contexto de la actividad física, que a nosotros nos sirve también mucho para todos estos pacientes que vemos en prevención primaria, que necesita uno pues mejorar un poquito su funcionalidad y su calidad de vida. Entonces esto tiene un papel muy importante. Sabemos que el sedentarismo aumenta el riesgo de todo, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad mental. Entonces, si empezamos a tener estas herramientas que nos empiezan a ayudar para no solamente poder hacer un seguimiento, sino también hacer intervenciones ya personalizadas y un seguimiento, pues vamos a tener, digamos, como mucha cabida para tratar de impactar en los desenlaces clínicos de los pacientes. Todos estos son como los estudios más grandes, los RCTs que se han realizado en este escenario. Ya hemos tenido como ciertos aprendizajes. La mayoría de dispositivos que utilizan aquí
para la detección. Estos son dispositivos que usan el acelerómetro para poder hacer, digamos, como toda la cuantificación de los pasos y de la intensidad del ejercicio. Hay un dispositivo que es el Fitbit, que es de los dispositivos que más estudios tiene en todo esto de los dispositivos remotos, e incluso pues en cada uno de los escenarios vamos a ver que muchos de los estudios se han hecho con este dispositivo, con el diferentes pues tipos del Fitbit, pero que siguen siendo, digamos, este le ha metido mucho a la tecnología en salud. Y acá tenemos el Engage, que también, pues, digamos, fue uno de los estudios que se realizó específicamente para la actividad física. ¿Qué aprendizaje tenemos en estudios observacionales? Definitivamente sí se ve una tendencia, porque esto pues no está confirmado, esto necesita estudios pues, a muy largo plazo para poder mirar bien cuál es el impacto, pero sí hay una tendencia a pensar que a mayor pasos diarios, menor mortalidad. El plató que se estipuló para disminuir esa mortalidad es de 7.500 pasos al día, entonces de ahí la configuración incluso que se le puede hacer a los relojes buscando metas, y pues mayor actividad es menor riesgo de hipertensión, de diabetes, de apnea del sueño y de obesidad. Hay unos metaanálisis, unas revisiones sistemáticas, esta es una del 2022, en el cual agrupó todos estos estudios y miraron que si yo incremento en promedio mis pasos, 1.800 pasos al día, y tengo una caminata de más de 40 minutos al día y que sea más de 6 minutos de actividad física moderada vigorosa, voy a tener una disminución en mortalidad de riesgo cardiovascular, e incluso eso me va a llevar como un desenlace secundario a tener disminuciones progresivas de peso, de cumpliendo con estas tres hasta pues ellos no estipulan en cuánto. Hay una cosa muy importante, y es que definitivamente necesitamos combinar los dispositivos con algo más. O sea, esto, y es algo que le da mucho susto pues al personal médico, y es que nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Sin duda, eso es completamente incorrecto. Ya incluso hay estudios en los cuales muestran cuál es la efectividad de únicamente utilizar estos dispositivos sin asistencia médica, y cuál es la efectividad de utilizar estos dispositivos más asistencia profesional, ya sea presencial o remota, y definitivamente las multifacéticas y no solamente los dispositivos remotos tienen mejores desenlaces. Entonces, no quiere decir que esto nos vaya a reemplazar ni que vayamos a tener que dejar de ver a los pacientes, pero sí nos ayuda mucho más a la monitorización y nos ayuda muchísimo más a los incentivos. Esto fue también otros aprendizajes de estudios que se realizaron en el que empiezan a mirar cómo a mejorar la adherencia en los pacientes, entonces con mensajes personalizados o incluso con unas cosas que se llaman gamificación con el gaming, y es ponerlos a competir entre familias, entre personas, para poder tratar de mejorar un poquitico la adherencia a los dispositivos y estar todo el tiempo haciendo pues como digamos retroalimentaciones positivas. Entonces definitivamente el personal no se reemplaza, y pues lo que sí no sabemos es cómo podemos hacer que esto sea sostenible a largo plazo, porque sí se ha mostrado en todos los estudios que los pacientes sí adhieren mucho a estas terapias, pero la abandonan. Entonces hay que mirar estrategias para poder hacer que los pacientes puedan tener adherencia a largo plazo. Limitaciones identificadas, pues las poblaciones vulnerables sin duda, porque si no tenemos el dispositivo no tenemos cómo hacer esto, entonces los pacientes de bajo nivel socioeconómico que tengan enfermedades de salud mental van a tener pues como problemáticas para poder medir esto, y que se necesitan intervenciones culturalmente adaptadas, no todas las culturas somos pues iguales y se necesitarán incentivos diferentes. En cardiología, simplemente lo quiero mostrar porque creo que es en donde más estudios hay, y que una de las, pues digamos como de las cosas que quiero que salga de esto es, venga, nosotros también desde la parte vascular podemos empezar a mirar qué se puede hacer con estos dispositivos, que no es únicamente en cardiología, sino que también posiblemente es en vascular. En cardiología, pues digamos que se han hecho estudios tanto para diagnóstico como para escalas pronósticas y detecciones tempranas de hospitalizaciones y de complicaciones.
En fibrilación auricular es en donde más evidencia tenemos. Sabemos que la fibrilación auricular pues es la arritmia más frecuente en el mundo y que carga con mucha morbimortalidad, y hacer detecciones precoces nos pueden ayudar a poner un tratamiento de forma oportuna, específicamente la anticoagulación, y con eso disminuir los riesgos. Ya casi que pues todos los dispositivos a lo que van es a poder detectar fibrilación auricular. Acá vemos cómo puede llegar a ser un electro normal, y los dos dispositivos que tienen aval por la FDA para la detección de fibrilación auricular, cómo pueden llegar a ser incluso pues casi que un electro. Es similar, esto únicamente mide una de las derivaciones, no las mide todas, pero pues es definitivamente una herramienta bastante llamativa, importante, que nos puede ayudar para la detección temprana de las arritmias. Como les decía, tenemos ya estudios en dispositivos remotos, en relojes, que nos pueden detectar esta fibrilación auricular. Esto, digamos que vamos a tener como dos tipos de dispositivos que nos pueden ayudar esto, unos que son los parches adhesivos, que son los CO-Patch, pero pues estos son como si fuera, como se les pone como si fuera un holter, y esto obviamente dura muchísimo más tiempo, pero este no está al alcance de todos los pacientes. Entonces ahorita con la tecnología de la fotopletismografía que tienen los smartwatch, pues ya sí vamos a poder hacer una detección muchísimo más temprana de fibrilación auricular, y que puede estar pues, al alcance de muchísimas más personas, no solamente para la detección, sino que también nos sirve para el seguimiento. Esto es un registro de un Apple Watch en el cual le dice a uno el porcentaje de tiempo en el cual estuvo en ritmo de fibrilación auricular y cómo ha sido el comportamiento en el tiempo, también por si se va a requerir para el ajuste o el manejo de las terapias. Entonces, definitivamente, pues esto viene aumentando, creciendo mucho, y más que todo en fibrilación auricular, y pues ya tenemos pacientes que le llegan a uno con las detecciones de las alertas dadas por el reloj, y pues hay que saber qué hacer con ellas. Fibrilación auricular es el que más estudios tiene, son estudios que incluso están realizados por algunas de las marcas de relojes. Ahorita ya se están haciendo los estudios con con los anillos, también para la detección de arritmias. Entonces vamos a tener muchísima información en los próximos años de esto. Llamativo pues son poblaciones muy grandes, o sea, definitivamente tenemos mucho acceso a esta tecnología, y pues es importante tener incluso en cuenta que los valores predictivos positivos para esto son altos. El valor predictivo positivo para el estudio que realizó Apple fue 0.84. Tenemos también el de Huawei, que si bien Huawei todavía no ha sido aprobado por la FDA, posiblemente va a estar aprobado en los próximos meses o en los próximos años, con un valor predictivo positivo que incluso fue mejor, que fue de 0.91. Entonces, tenemos mucho papel de estos dispositivos para la detección de fibrilación auricular. Lo que pasa es que obviamente nos falta saber qué hacer con esto. Entonces, detectar más fibrilación auricular nos mejorará los desenlaces duros. Eso aún está en investigación. No sabemos bien qué relevancia puede tener esto, si impactar de forma temprana con el tratamiento nos va a impactar en complicaciones. Esto es algo que apenas se está haciendo, digamos, como en investigación, pero que posiblemente sí vamos a poder tener algún impacto, al menos en desenlaces como ACV, para en los pacientes en los cuales se hagan unas detecciones tempranas por estos dispositivos. La validación no está en entornos clínicos reales, sino que son poblacionales. No sabemos bien si esto tiene algún papel ya en el entorno, por ejemplo, de un paciente hospitalizado para algún tipo de monitorización, y hay una discordancia un poquito también como en la precisión de los datos de lo que dice la industria y de lo que está publicado. Entonces, pues también faltan definitivamente estudios rigurosos de validación, aunque, como les digo, pues ya hay unos que han pasado incluso como las barreras de la FDA, lo cual le deja a uno mucha confianza en que posiblemente sí estamos ante dispositivos que puedan tener mucha confianza, confiabilidad.
En falla cardíaca también es uno de los que más papel ha tenido y es para la detección precoz de descompensaciones. Ellos, digamos que su papel es tratar de medir la mayoría de variables que se puedan tener. El peso, por ejemplo, no es una variable que pueden medir estos dispositivos remotos, pero haciendo análisis multivariados se puede llegar a tener detecciones tempranas de complicaciones que me puedan prevenir la hospitalización. Estos son los estudios que se han realizado para poder hablar de esto. El link HF nos hace incluso como unos algoritmos de aprendizajes automatizados en los cuales hablan de tener una disminución de las rehospitalizaciones con una sensibilidad que puede llegar hasta el 88% y una especificidad del 85%, que es muy similar a lo que se logró con los dispositivos implantables, y se pueden generar incluso alertas de reingresos 6.5 días antes de la complicación del paciente. Entonces, definitivamente, en esto también vamos a tener un papel bastante importante. Aquí lo más importante es que todo esto es con algoritmos personalizados porque tenemos múltiples variables y múltiples sensores, entonces no es únicamente una variable la que genere predicción, sino que son muchas, pero que definitivamente pues requiere, si bien una inteligencia artificial de por medio, pues sí es algo muy llamativo, o sea, que podamos hacer como predicciones tempranas de hospitalización en una enfermedad que es tan prevalente y de tan alto costo, pues muy importante. Hasta prevenciones de 6.5 días antes del evento, pues es algo que tiene muchísima cabida de estudio ahora actualmente. Hay nuevas tecnologías emergentes que están muy enfocados en toda esta parte de cardio, que es, por ejemplo, la medición del volumen pulmonar, mirar cómo es el líquido en el pulmón para optimizar terapias diuréticas, con estas otras tecnologías del sismocardiograma es para mirar los estados más hemodinámicos, entonces también va a ayudar a mirar si los pacientes están compensados o descompensados, y también empiezan a emerger tecnologías y algoritmos para modular, digamos, ciertos medicamentos o mirar si hay ciertas terapias que pueden ayudar en ciertos desenlaces. Entonces, en cardiología, pues sí, definitivamente es donde más papel estamos cumpliendo con estos dispositivos. Hay ahorita estudios en los cuales incluso se hacen como unas semaforizaciones de alertas para saber cuando se hace, digamos, como el algoritmo y la detección por los dispositivos, cuáles son las intervenciones a realizar, si el paciente tiene que ser llamado por un médico, si se redirecciona de una vez a un servicio de urgencias, o sea, algoritmos ya de tratamiento y de, digamos, como de tamizaciones para una conducta basada en estos datos de procesamiento de Big Data que sacan estos dispositivos. En rehabilitación cardíaca tenemos más evidencia que en rehabilitación arterial. Digamos que igual, pues como hemos podido ver, muchos de nuestros centros de rehabilitación no son específicos para uno o para las otras cosas, entonces creo que sí es importante mirar cuál fue la experiencia también de la rehabilitación cardíaca y que puede tener un papel para nosotros. Esto todo muy basado en que si tenemos una modificación del estilo de vida, del ejercicio, pues vamos a poder tener mejores desenlaces, pero siempre hemos sabido que una de las barreras más grandes es, primero, la adherencia, que son para los pacientes de alto costo ir a una terapia de rehabilitación, hay puras barreras de acceso geográficos y más nosotros que tenemos tanto paciente en áreas dispersas, entonces eso es lo que ha limitado tanto la rehabilitación en los pacientes, y pues esto tiene una cabida importante y es que facilitaríamos muchos de estas limitaciones. Estos son los estudios más relevantes, los RCTs que se han realizado en estos contextos. Aprendizajes, bueno, primero tecnologías implementadas, son tecnologías, muchos de los estudios más viejitos eran tecnologías que eran con sensores con parches que se le pegaban a los pacientes, entonces el paciente se iba con estos parches, pero entonces esto terminaban siendo dispositivos más clínicos. Pero por ejemplo ya tenemos también unos RCTs de muy poquitas personas, miren la diferencia de lo que tiene que ver con rehabilitación, con detección de diagnóstico o con prevención primaria, o sea, de entrada vamos perdiendo con todo lo de rehabilitación, no tenemos casi ni siquiera pacientes para captar para estos tipos de estudios, pero ya tenemos también estudios con el Fitbit, que es un dispositivo que es de bajo costo, no es tan caro como un Apple Watch o como un Samsung o como un Huawei, y que lo que mide básicamente es conteo diario de pasos, él no mide más,
y pues ya tiene estudios en la parte de rehabilitación cardíaca e incluso es de las que mejores resultados tiene y muestran que programas domiciliarios pueden ser primero seguros y efectivos para mejorar la caminata a 6 minutos, la fuerza muscular en los pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen fragilidad. Los otros estudios en cuanto a la experiencia que nos han mostrado es que pueden tener control hasta 18 semanas, pero después de eso hay una pérdida muy grande de los pacientes, o sea, definitivamente la adherencia sigue siendo un problema muy grande en el escenario de rehabilitación y que también, como veíamos en los estudios de prevención primaria para estilo de vida, es que hacer pues digamos como hacer una atención mixta, de hacer rehabilitación remota basada en dispositivos más rehabilitación guiada con personal, pues tiene un mayor impacto que únicamente hacer la rehabilitación guiada. Entonces, digamos que con esto vamos a tener una supervisión pues como remota de los pacientes en los cuales podemos evaluar variables no solamente de actividad física, sino de también cómo es el comportamiento de la frecuencia cardíaca, cómo es el comportamiento de la parte eléctrica con el ejercicio, entonces mirar con el EKG cómo se comporta, mirar variables de respiración como por ejemplo la saturación, que es bien importante pues en estos pacientes específicamente de rehabilitación cardiopulmonar y que se puede ir haciendo ajustes reales durante el ejercicio. Entonces, pues esto tiene una implicación importante para el paciente, pero definitivamente también hay que poner las videoconsultas periódicas porque no, o si no, no tenemos buena adherencia y el paciente no se siente, digamos, como bien atendido. Las reflexiones más importantes es que esto viene en crecimiento, pero no tenemos una buena durabilidad de los efectos, o sea, el abandono de la terapia es muy marcado a medida que van pasando los meses. Entonces, se tienen que seguir buscando estrategias en las cuales se pueda intervenir a los pacientes para que haya durabilidad de los efectos, porque si no el paciente abandona la terapia. Entonces, la adherencia va a ser fundamental en estos pacientes y hay que definir subgrupos de mayor beneficio, en estos en los que más hay que impactar con esto de la gamificación o con los pacientes que se les tienen que dar incentivos, con todas este tipo de estrategias como para que el paciente pueda tener una buena adherencia. En enfermedad arterial periférica, entonces, toda la evidencia que tenemos está específicamente en rehabilitación. Ahí encontré por pues como unos estudios en los cuales hablan de la detección por fotopletismografía para diagnóstico como tal de enfermedad arterial periférica, pero pues esto es más como para estudios de investigación, estudios clínicos, no tenemos dispositivos que nos miren fotopletismografía en miembros inferiores, entonces pues por el momento no tenemos estrategias diagnósticas como sí se tienen en otras enfermedades, como por ejemplo en la fibrilación auricular, sino que todo el papel que hay en enfermedad arterial periférica está más que todo implementado para rehabilitación. Entonces, esto pues obviamente tiene una implicación importante para nosotros y es que sabemos que una de las recomendaciones por guías de manejo en enfermedad arterial periférica es el ejercicio, la terapia, pues digamos, de marcha supervisada, pero todos conocemos cuál es la limitación de esto en nuestra práctica clínica. Primero, que no tenemos centros que estén muchas veces especializados o educados en esto. Segundo, la barrera del cobro de estas terapias por parte de las aseguradoras. Y tercero, que la adherencia a los pacientes es baja. Entonces tenemos muy poquito paciente que tiene una buena rehabilitación y muy buen ejercicio supervisado y que definitivamente es fundamental para el pronóstico de la extremidad de los pacientes. Entonces hay que buscar estrategias que se puedan implementar para mirar si podemos aumentar un poquito estas intervenciones. Y ahí es donde entran estos programas domiciliarios con monitoreo por dispositivos remotos como una buena alternativa para los pacientes. Estos son los estudios, los RCTs más grandes que encontré. Tenemos incluso un poquito más de pacientes en comparación con el de los RCTs de rehabilitación cardio, pero sigue siendo un N que no es comparable con
los N del resto de la evidencia en la cual se han tratado de estudiar estos dispositivos remotos. Volvemos otra vez con el Fitbit Zip. Este pues es un tipo de Fitbit. Ahorita ya les voy a mostrar bien en qué consistió. Que pues es de fácil acceso para los pacientes, pero estos incluso son estudios que se realizaron ya hace unos años, entonces ahorita podríamos tener mejor acceso, mejor evidencia con todo lo que tenemos ahora de dispositivos al alcance de los pacientes. ¿Cuáles fueron, digamos, las mediciones más importantes que se realizaron en todos los estudios? Específicamente, conteo diario de pasos, intensidad del tratamiento, unidades de actividad física en específico. Hubo estudios en los cuales se tuvo buena adherencia al ejercicio domiciliario y mostró que definitivamente pueden llegar a disminuir el tiempo de claudicación, pero también hubo estudios en los cuales se mostró que definitivamente no hubo ningún tipo de cambio entre una o la otra terapia. Esto ¿de qué depende? Pues ya vamos a mirar específicamente en los RCTs de mayor, pues como impacto, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se midió y en qué se puede generar impacto, pero también el punto es que pues fueron estudios que se realizaron entre el 2020, 2021, 2022 y no tenemos tampoco como nueva evidencia. Entonces, este es un estudio incluso, miren, que es del 2011, que se realizó con este dispositivo que es el Stepwatch. Esto fue un estudio que fue un RCT que quería mirar cuál era la diferencia entre este ejercicio domiciliario y que era pues cuantificado por un dispositivo remoto versus el usual, ¿cierto? O sea, el control fue el usual. Entonces ellos cogieron 119 pacientes y lo dividieron en estos tres grupos, en el ejercicio domiciliario, en el ejercicio supervisado y en el ejercicio pues que haga el paciente por su cuenta, o sea, básicamente que no tenga una terapia de ejercicio implementada. Y se miró por 12 semanas cómo era la caminata pues, de los pacientes. Se les llevó un estudio a 12 semanas. Todos los pacientes utilizaron monitor de pasos durante todas estas 12 semanas y durante todas las sesiones. Y los resultados es que ambos programas, tanto el ejercicio domiciliario como el ejercicio supervisado, mejoraron el tiempo de inicio del dolor y el tiempo máximo de caminata. Pero el ejercicio supervisado, domiciliario, perdón, adicional a esto mejoró la actividad ambulatoria diaria, o sea, la cadencia promedio, o sea, el número de pasos que realizaban los pacientes en comparación con el del ejercicio supervisado. Entonces, sí tuvo ahí, pues, digamos, como un impacto adicional y con una adherencia de más del 80% en ambos grupos. Esto fue fundamental, ya les voy a mostrar por qué, porque definitivamente la adherencia es lo que más impacto tiene para mostrar los resultados en estos RCT. Y en el grupo de control, que fue el paciente que no se incentivó a nada, pues no hubo ningún tipo de mejoría. Entonces ellos concluyen que el ejercicio domiciliario con monitorización pues por estos dispositivos es igual de efectivo al ejercicio supervisado y puede mejorar el tiempo de claudicación y superar incluso el aumento de la actividad diaria. Importante aquí, pues lo que les decía, si bien miren que hubo pérdidas, hubo bastantes pérdidas, ellos hicieron el análisis con los pacientes que no, pues no se hizo por intención a tratar, sino que solamente hicieron el análisis con los pacientes que tuvieron buena adherencia. Entonces eso pues es ahí pues como digamos una limitación del estudio porque no sabemos qué pasó con los pacientes que abandonaron la rehabilitación, pues que abandonaron en las 12 semanas. Y definitivamente lo que más se muestra beneficio es en el tiempo total de ejercicio y en los minutos de ejercicio. Entonces, pues es un estudio que sí pues, nos muestra que puede tener algún tipo de cabida y que podemos tener buenos desenlaces con el monitoreo remoto de los pacientes. Sin embargo, llega este otro estudio que es el Honor Trial, que es el que se hizo con el Fitbit. Este es un dispositivo Fitbit, es un dispositivo que incluso no es como un reloj, sino que se pone y se cuelga en el paciente
solamente mide pasos, es un dispositivo bastante básico. Esto fue un estudio patrocinado por ellos y se le dio este dispositivo a 200 pacientes y se hizo un seguimiento por 9 meses. ¿Qué quisieron hacer? Ellos hicieron unas visitas iniciales en donde pues, se le explicaba al paciente, se daba como, digamos, como un protocolo de ejercicio y por 8 semanas se hizo el estudio con el uso del dispositivo y se hizo un coaching telefónico. O sea, el paciente solamente tuvo unas visitas iniciales presenciales y después todo fue de forma remota y lo compararon con el cuidado habitual sin ningún tipo de intervención activa. Entonces, los resultados principales es que ellos dicen que no hubo ninguna mejoría en la distancia de caminata de 6 minutos y que lo único que hubo, pues digamos como cierta mejoría en el grupo de intervención es que se presentó, pues digamos como mayor interferencia para el dolor, o sea, el paciente reportó muchísimo más dolor, pues como con la claudicación. ¿Eso por qué? Obviamente, sesgado a que estos eran los pacientes que se les hacía llamadas telefónicas, los otros pacientes claramente no sabíamos si les dolía con la marcha porque pues no se hizo ningún tipo de intervención como para preguntar esto. Entonces ellos nos dicen que los pacientes sin visitas periódicas, o sea que sin visitas presenciales, no mejoró la capacidad funcional, o sea, no muestra como buenos resultados del uso de estos dispositivos y del coaching a un seguimiento de 9 meses, pero pues a tener en cuenta que estos pacientes sí tuvieron mucho abandono, en tanto, pues en los dos grupos, ellos inicialmente le autorizaron 200 pacientes y pues hubo bastante abandono al final de la terapia. Por un grupo tuvimos 88 pacientes, para el otro 94, entonces sí hubo pues digamos como mucho abandono a la terapia y si bien no hubo una mejoría al final de la terapia, que fueron pues como los 9 meses del seguimiento, sí hubo una mejoría en los primeros 3 y 6 meses y fue estadísticamente significativa en los pacientes en los cuales se implementó la terapia de ejercicio domiciliario basado pues en este coaching telefónico y en el dispositivo remoto. Entonces eso nos cuestiona si el problema fue falta de incentivo para el seguimiento. Entonces, que no se mostró como ese resultado a los 9 meses, pero básicamente porque el paciente tampoco tuvo el incentivo y no siguió realizando las terapias y que pues sea, digamos, como lo que haya llevado a que no se muestren estos buenos resultados. Entonces, digamos que beneficios potenciales que podamos tener en enfermedad arterial periférica con los dispositivos es que tenemos una forma muy objetiva de mirar la actividad física de los pacientes, dado por número de pasos, intensidad de la actividad, incluso con dispositivos de bajo costo y muy sencillos. No se necesita tener pues un dispositivo, un Garmin, un Apple Watch para poder medir esto. Pueden ser con los dispositivos más básicos que tienen bajo costo. Pues que tenemos es que centrarnos igual a como siempre se ha hecho en buscar que el paciente tenga adherencia, que eso es lo más difícil en los pacientes de rehabilitación y que nos hace, digamos, como un feedback, nos permite todo el tiempo hacer una retroalimentación muy individualizada de los datos, de en qué es en lo que más se le tiene que intervenir a los pacientes para que se puedan adherir y para que puedan tener buenos resultados y poder hacer intervenciones ya un poco más personalizadas. Los programas domiciliarios pueden incluso igualar los programas supervisados presenciales, pero definitivamente sí hay buena adherencia. Si el paciente no tiene buena adherencia, pues no va a tener buenos desenlaces, pero en ninguna cosa. Pues si no tienen adherencia a algo que pueden hacer en su casa, pues mucho menos van a tener adherencia también en los programas supervisados. Entonces, en rehabilitación, este siempre va a ser la mayor limitación y que no excluye la atención médica. O sea, las visitas presenciales son fundamentales también en estos pacientes. No se puede dejar únicamente la rehabilitación a un dispositivo, a lo que el señor haga en la casa, no hacerle seguimiento, sino que si bien es como implementarla de forma mixta, tener las visitas presenciales puede tener bastante impacto en mejorar también los desenlaces de los pacientes. Entonces, una combinación ideal para poder tener mejores resultados podría ser tener una monitorización remota, pero que tenga un contacto periódico también con un profesional y que se puede hacer como un feedback o una retroalimentación personalizada y pues obviamente basada en objetivos a cada uno de los pacientes. ¿Cuál es la importancia de seguir investigando en enfermedad arterial periférica? Pues que nosotros sí tenemos muy poquita evidencia en todo,
Entonces, posiblemente, pues no tenemos evidencia en cuál es la sostenibilidad a largo plazo, pero pues podríamos tener bastante impacto a largo plazo utilizando estos dispositivos, que tenemos unas poblaciones que son muy diversas, tenemos poblaciones que son también muy dispersas y esto nos puede quitar como un poco esas barreras y que son una fuente de información muy objetiva y que es flexible y que se puede utilizar para investigación en el futuro. Desafíos para la implementación de los dispositivos remotos en general, la brecha digital, hay desigualdad para el acceso. Los pacientes de pues, ancianos, con bajos recursos, que viven en área dispersa, pues no van a tener el mismo acceso que los pacientes que sí tienen el recurso para comprar estos dispositivos, también su uso, entonces la baja educación en los pacientes también nos puede generar una limitación porque pues enseñarle a los pacientes cómo poner el dispositivo, inicio, quitarlo, cómo hacer la transferencia de los datos. Entonces esa brecha digital pues en este momento es un problema, pero sin duda yo pienso que a largo plazo esto ya no va a existir esa brecha digital, todos vamos a tener acceso a esto y todos vamos a tener cómo implementarlo. Los costos, más para los pacientes de bajos recursos, aunque tenemos, como les digo, dispositivos que no son de alta gama y que pueden ser un poco más asequibles para los pacientes y que la adopción es desigual porque, pues, lastimosamente, los pacientes de mayor riesgo cardiovascular son los pacientes que tienen estas otras dos limitaciones, la brecha digital y la brecha de costos. Entonces, eso pues nos limita demasiado que los estudios de investigación sean en nuestra población objetivo. La precisión de los dispositivos también puede llegar a ser una dificultad y una limitación muy importante, pero que a eso es a lo que se le está ahorita invirtiendo en toda la parte de tecnología. Entonces, cada vez más ellos nos muestran estudios en los cuales nos miran valores predictivos positivos para detección y que cada uno ya está haciendo sus estudios pivotales para poder tener un aval por la FDA, entonces esta es una limitación que cada vez se está resolviendo más y que no tenemos tampoco escenarios clínicos reales, es más que todo poblacionales del uso de sus relojes y de sus dispositivos en población general, y pues muy importante esto y es que no tenemos una integración tampoco con historias clínicas electrónicas, entonces todo depende también de herramientas adicionales de inteligencia artificial que nos puedan hacer, digamos, como el empalme de los datos del paciente, la interpretación y los algoritmos de interpretación para poderlo utilizar en la práctica clínica. Entonces hay mucha falta, digamos, como de regulación, pues, como de todos estos dispositivos, pero que, como les digo, cada día salen más estudios de las tecnologías en específico avalando su dispositivo, entonces vamos a tener esas limitaciones cada vez menos. Desde la perspectiva del paciente, pues hay que tratar de buscar dispositivos que sean amigables para los pacientes, desde la parte visual, auditiva, motora, que sea fácil de utilizar. Hay algo muy importante, es que esto también lleva a que el paciente tenga mucha ansiedad por los datos, y eso es algo que ya vemos. Entonces, si el dispositivo me dio alguna alerta, eso inmediatamente es una ida a un servicio de urgencias, porque es que me están diciendo que se me subió la frecuencia cardíaca. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, como con toda esta tecnología también, qué se le va a decir al paciente, cómo es la interpretación de esto y cómo va a tener, pues, digamos, el manejo para que el paciente no tenga mucha ansiedad. Y hay una teoría que dice que eso lleva a un aislamiento social si se reemplazan las visitas presenciales, pero pues ya vimos que definitivamente las tecnologías cuando se implementan únicamente para hacerlo remoto sin las visitas presenciales no tienen tanta efectividad como si se hacen de forma mixta. Entonces no quiere decir que una cosa vaya a reemplazar la otra. Desde los desafíos desde la perspectiva médica, la sobrecarga de datos, esto se tiene que tener un software o se tiene que tener algo de inteligencia artificial que sea el que filtre los datos, porque si no va a haber una cantidad de datos que no vamos a saber interpretar, y la ausencia de los criterios estandarizados de uso clínico, y más, por ejemplo, para la parte de rehabilitación, en la cual no sabemos bien
cómo se pueden estandarizar por ejemplo, la medición de pasos para que sean efectivos o no efectivos. Eso termina siendo muy individualizado y de aprendizaje, pues digamos como con el paciente. Hay preocupaciones éticas y es la privacidad de datos, como les decía inicialmente, la seguridad de los datos, y eso pues se tendrá que ir regulando porque si se empalma esto a la atención clínica, pues eso hace parte de una historia clínica completamente. Hay muchas oportunidades a corto y a largo plazo de desarrollos de algoritmos para mirar los datos que son clínicamente relevantes, programas de capacitación, los usos como complemento a toda la parte de telemedicina que cogió tanta fuerza en COVID y estudios de costo-efectividad. Esto yo creo que es importante, mirar cuáles pueden ser lo que se disminuya en costos para disminuir complicaciones. A largo plazo, mucho de investigación. Yo creo que se falta muchísimo investigación, que ya está en curso por las industrias tecnológicas, pero que sí, definitivamente la investigación nos va a dar muchas más tranquilidad también para el uso de estos dispositivos y los desarrollos de plataformas para la integración clínica de los datos que dan un dispositivo remoto con la historia clínica o con lo que nosotros utilicemos para la toma de decisión. Entonces, básicamente, esta es como una gráfica ya final de aquí estamos nosotros, aquí están los pacientes, y esto es una brecha digital con un montón de problemáticas que si nosotros empezamos a resolver, pues ya sí podríamos tener un puente muchísimo más directo a los pacientes y a poder resolver problemas desde la práctica clínica diaria. Nosotros específicamente hablando de todo el tema de enfermedad arterial periférica, que nos pueda, digamos, como resolver los problemas a los cuales nos hemos visto enmarcados durante todos los años con la limitación que tenemos para el seguimiento y para la adherencia de estos pacientes a la rehabilitación arterial específicamente. Tendremos muchas herramientas diagnósticas de aquí en adelante dadas por estos dispositivos, entonces en enfermedad arterial con seguridad también tendremos algún dispositivo que nos empiece a medir índice tobillo-brazo o que nos empiece a medir las ondas de volumen y que nos pueda dar también unas detecciones tempranas. Eso llegará, sin duda llegará. Entonces tenemos que estar como a la vanguardia de todo esto. Entonces ya como conclusiones finales, son una herramienta los dispositivos, yo creo que muy transformadora, más que todo estudiar en cardiología, pero en vascular yo creo que también vienen grandes cosas para esto. El potencial es muy amplio, pero todavía tenemos problemas en su validación, su regulación, la equidad, el entrenamiento del personal médico para poder interpretar estas variables, pero si llegamos a tener esa combinación de la tecnología con políticas de salud para la implementación de esto, yo creo que vamos a tener un cambio muy grande en la medicina en los próximos años, más que todo para detecciones tempranas y para poder hacer una buena seguimiento de los pacientes, para poder detectar alertas, para la parte de rehabilitación. Tiene un papel supremamente grande en todo el escenario de la historia natural de la enfermedad. Entonces, esto es algo de lo cual iremos leyendo cada vez más. Y eso era todo lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias. André, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí. No, supremamente interesante el tema y novedoso, y creo que es una puerta que se nos abre a nosotros, una gran ventana de oportunidad para hacer mejor medicina y para que los pacientes pues les vaya mejor. Yo aquí pensando, un paciente que vi recientemente, un señor de Andes con una severa enfermedad aortoilíaca claudicante, que venía a mi consulta pidiendo revascularización. Obviamente yo le expliqué que, pues, que no tenía indicación de revascularización, que era un riesgo llevarlo a cirugía porque pues, podía cambiarse una claudicación por una amputación, y que lo que había que hacer con él era ingresarlo a una clínica de rehabilitación cardiovascular donde se hiciera una terapia de marcha supervisada. Sin embargo, el paciente no le queda posible por el sitio donde vive de estar viniendo 3 veces a la semana o 4 veces a la semana a una terapia de marcha supervisada acá en Medellín, en las Américas o en la sede ambulatoria del Hospital de Mamátera, donde lo haya, porque el paciente vive muy lejos, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros históricamente hemos hecho con esos pacientes es que los mandamos a que hagan el ejercicio de cuenta propia solitos en el pueblo donde vive, que le dé 10, 20 vueltas al parque principal o a la placa huella o por donde pueda caminar, pero pues
uno no sabe eso, pues sabemos por lo que nos han enseñado que el ejercicio no supervisado también sirve, pero que no es igual al ejercicio supervisado, sobre todo cuando el paciente no está entrenado inicialmente. Eh, entonces uno manda ese paciente, pero no sabe en qué termina eso. Y muchas veces lo que tú dices, no hay un buen seguimiento después para el paciente. Yo creo que esto es una oportunidad muy grande de no perderle en primer lugar, de que el paciente se sienta que no está haciendo unas cosas sin supervisión, sino que con el smartwatch, con el dispositivo que tenga, puede tener una pista de si lo está haciendo bien, regular o mal. Y lo que tú dices es muy importante, seguirle haciendo un seguimiento que puede ser telefónico, que puede ser por internet o que puede ser una cita cada 2 o cada 3 meses y revisarle a ver los objetivos que ha logrado en su dispositivo. Pero entonces ahí tendría una pregunta, tú hablabas al principio de la charla en que el plató para tener una menor mortalidad es de 7.500, otros hablan de 10.000 pasos al día. Pero eso yo creo que aplica es para el paciente sano en prevención primaria, ¿cierto? Entonces la pregunta es si hay algún protocolo, porque yo creo que no es lo mismo poner a caminar a un paciente sano que te camina todo lo que tú quieras, que te camina 2, 3 horas, a un paciente claudicante y que probablemente un anciano y que lo mismo que un paciente que tiene una enfermedad coronaria. Entonces no sé si hay algún protocolo. Entonces vea, ¿por qué estoy diciendo eso? A mí se me ocurre decirle a ese paciente, haga el esfuerzo, vaya y cómprese el aparatico, cómprese un smartwatch, cómprese algún aparato, algún dispositivo que a usted le puede ayudar y entonces el objetivo que usted tiene que hacer es este, pero no sé cuál es el objetivo que le tengo que poner al paciente. O sea, Doctor, pues en enfermedad arterial periférica es a tiempo de claudicación. O sea, ese no es un protocolo, es un protocolo individualizado. Entonces, lo que se hizo y por eso la medición de los desenlaces en enfermedad arterial periférica en estos estudios no fueron específicamente un número de pasos, sino tiempos, sino en tiempo. Tiempo de claudicación y número de pasos en caminatas de 6 minutos, me explico. Entonces, ¿usted qué le puede decir al paciente? Usted le dice, cómprese un reloj. Lo mínimo que debe tener el reloj es al menos que le mida el número de pasos, la actividad, no necesita más actividad. Eso, la mayoría de los relojes ahora, desde los más básicos, mide eso. Entonces usted le dice que va a caminar hasta que le empiece el dolor. Entonces usted de esa forma puede empezar a monitorizar. Si el paciente, por ejemplo, le empezaron a doler, pues claudicó a los 1.500 pasos, entonces se le dice, bueno, entonces usted todos los días tiene que caminar mínimo 1.500 pasos. Después, ya no camina 1.500 pasos, sino que ya es capaz de caminar 2.000 pasos hasta el tiempo de claudicación. Entonces ya se cambia la meta y le dice, entonces usted todos los días tiene que caminar los 2.000 pasos. O sea, la ventaja de tener estos dispositivos es que usted puede tener de forma objetiva y poder mirar de forma objetiva cuáles son las metas que usted le va a ir poniendo al paciente, porque no todos los pacientes van a tener la misma meta de pasos que si pasa en prevención primaria, porque en prevención primaria, como usted bien lo dijo, pues es un paciente que puede salir a caminar y que no lo vale limitar, pero este señor puede que claudique a la cuadra, otro señor puede que claudique a las 3 cuadras, a las 4 cuadras, entonces tienen que ser terapias dirigidas de forma individualizada, pero que pueden tener la monitorización objetiva ya si no de cuadras, sino que ya ahí sí vamos a poder tener los pasos. Entonces usted va a caminar tantos pasos al día, va fijo todos los días a caminar tantos números de pasos y eso es lo que va a ir mostrando que va a disminuir el tiempo va a aumentar, perdón, el tiempo de claudicación y el test que les hacen ellos es al inicio un test de caminata de 6 minutos. Entonces usted los pone a caminar así como el test de marcha para enfermedad, pues para en rehabilitación pulmonar. Una caminata de 6 minutos y mirar tiempo de claudicación. Y mirar cuánto mejora los metros en la caminata de 6 minutos. Eso es como la parte objetiva para evaluar en el seguimiento. Pero lo que se trataba de incentivar a los pacientes es aumentar el número de pasos. Pero eso sí me tiene que parece, ser sí, completamente dirigido. me parece muy bien, sí, o sea, yo pienso que tiene que ser individualizado, eh, porque es que lo que yo normalmente le digo al paciente es camine, claudica, descansa y
se le quitó el dolor y arranque otra vez. Entonces yo pienso que me parece muy bien la distancia de claudicación, la caminata de 6 minutos, pero creo que también valdría la pena ponerle un número de pasos diario que debe cumplir, porque hágala en el tiempo en que usted pueda, pero hágala, ¿cierto? Muy bien. Esta semana, de hecho, en el partido de la Selección Colombia contra Argentina, no sé si ustedes vieron la propaganda de que están promocionando un reloj, creo que es Hyundai, creo que era, que mide velocidad de onda de pulso. O sea, lo mismo que hace el doctor Felipe en el consultorio, pues con el equipo que compró. No sé qué tan eficaz, qué tan eficiente sea para hacerlo, pero pues una cantidad de información que probablemente tanto los pacientes como los médicos nos estamos viendo desbordados porque no sabemos qué vamos a hacer con todo eso. Y por último, en fibrilación auricular, pues que tú lo mencionaste muy bien. De hecho, tenemos tanta información que a veces no sabemos qué hacer con ella, porque pues ahora estamos hablando de la fibrilación auricular subclínica, que es aquella en la cual el paciente no ha tenido síntomas, sino que los dispositivos sean implantables o sean de estos portátiles, pues nos empiezan a dar señales de que el paciente hace periodos cortos de fibrilación auricular, pero ni siquiera tenemos claro cuál es el verdadero impacto clínico de eso y el riesgo del paciente de hacer eventos tromboembólicos. Hay gente que dice que sí, que se debe anticoagular el paciente, otros que no, y otros que dicen que se necesita juntar eso con otras variables eh, para saber entonces qué hay que hacer con esos pacientes, porque tenemos tanta información que en ese momento pues todo es nuevo y no sabemos qué hacer con eso, y no sabemos, por ejemplo, yo no sé si ahora el monitor de eventos va a pasar a la historia, que a veces se lo pedimos en los pacientes donde tenemos sospecha de fibrilación auricular que no hemos podido evidenciar, porque simplemente el reloj nos diga si el paciente, si el SB o el evento isquémico que el paciente tuvo en el pasado fue secundario o no a una fibrilación auricular. ¿Qué opinas de eso, André? No, de acuerdo, o sea, yo creo que una de las grandes barreras es que entonces ahorita estamos teniendo demasiados datos y no sabemos qué hacer con ellos. Yo creo que una de las grandes cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el uso de estos dispositivos no es, digamos, tampoco la estrategia diagnóstica gold estándar para las cosas, pero sí nos sirve para la detección de alertas. Entonces, por ejemplo, si un paciente llega diciendo que el dispositivo le detectó una salva de fibrilación auricular, entonces primero usted tiene que ir a mirar bien pues como que sí es, eso afortunadamente le guarda a uno todos los registros, entonces el médico lo evaluará y pues ya la decisión termina siendo del clínico, eso no es una decisión que termine siendo de un dispositivo, de mirar si entonces le complementa con un holter, si le hace un ecocardio, si le hace algo como para mirar si pues como que concuerda como con todo, pues digamos como el escenario del paciente, pero de aquí en adelante lo que vamos a tener es evidencia de qué hacer con esas fibrilaciones auriculares subclínicas, porque efectivamente ese término incluso se empezó a emplear, fue porque empezamos a tener este problema de tener estos dispositivos que detectan esto en pacientes completamente asintomáticos. Entonces ahora todavía no hay una directriz clara, pero sin duda sí hay ya pues estudios en los cuales sí muestran que puede haber una disminución en la morbimortalidad con la detección de poblacional de estas fibrilaciones auriculares. Lo otro ¿qué fue, qué era, doctor? A Lo tener en del, lo del cuenta. monitor, lo del monitor de Lo del eventos, que monitor. No, con seguridad, doctor, con seguridad. Con seguridad todos esos dispositivos que se tenían, pues que se ponían antes para tratar de tener una visión un poquito más global de los pacientes, pues van a ir disminuyendo. ¿Cuándo? Cuando estos dispositivos estén lo suficientemente bien regulados para mostrar que tienen el mismo rendimiento diagnóstico que los otros, que eso es a lo que ellos le dan, a ellos, lo que ellos luchan, pues ellos hacen estos estudios poblacionales y todo para mostrar sus valores predictivos positivos y negativos. Entonces, eso una vez ya esté más estandarizado y avalado, posiblemente que pueda llegar a tener el mismo rendimiento diagnóstico que estas otras pruebas, pues las otras pruebas irán saliendo. Por el momento creo que no, porque una de las grandes limitaciones es esa validación que tienen estos dispositivos para las ayudas diagnósticas que no cumplen, pues digamos, con la sensibilidad y las especificidades que pueden llegar a tener los que ahorita tenemos como gold estándar. Pero a eso llegaremos, con seguridad. bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario?